Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo, gracias por los aplausos. Bienvenidos al primer programa de Entrevistas. Entrevistas es el programa de entrevistas. Bueno, oye, ¿a quién se le ha ocurrido este nombre, por cierto? A ti. Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Bueno, el programa donde traemos personas a las que queremos saber, qué piensan sobre diferentes cosas y hablamos con ellas. Es el programa más informal de la televisión de Second Life, la nueva televisión, ya sabes, aquí ahora en TV2L. Nos vamos a ir sentando para esperar a nuestro primer invitado, ya saben, aquí en Entrevistas. Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a él. ¿Cómo que él? ¿Cómo que Antonio Camba él? ¿Quién ha hecho este cartel? Oye, ¿quién ha hecho este cartel? Oye, ¿quién ha hecho este cartel? ¿Cómo que él? Que esto de presentador también es un trabajo serio, hombre. Un aplauso para nuestro invitado. Muy buenas, Noemio. Gracias por venir aquí a Entrevistas, el programa de entrevistas de la televisión de Second Life, de TV2L. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antonio, por tu invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, sabemos que, lo que nos indica por lo menos la cartela, la información que tenemos tuya, indica galerista, diseñador de moda, bohemio, obviamente. ¿Desde cuándo llevas en Second Life? Porque yo creo que eres una persona con mucha experiencia aquí en este mundo. Sí, he tenido dos etapas aquí. Tuve una que empecé en 2007 más o menos y luego volví en 2000, hace 4 años. Y nada, aquí estoy haciendo cosillas. O sea, que tienes ya mucha experiencia, ya es un montón de años y haciendo cosas, ¿no? Porque lo que sí que hemos visto es que llevas el tema de la galería. ¿Cómo es el proyecto? Cuéntanos un poquito de qué trata el proyecto de tu galería de arte. Bueno, nuestra galería lo principal es sobre todo fomentar lo que es el consumo del arte, que sea una parte más del ocio cotidiano en el mundo virtual, además de promocionar el talento que hay aquí en el mundo virtual. Hay artistas fantásticos, maravillosos, e intentamos que tengan una pequeña visibilidad hasta nuestras posibilidades. Claro, está muy bien. Y normalmente, ¿cómo hacéis las exposiciones? ¿Cada cuánto? ¿Cómo hacéis las convocatorias? Bueno, nosotros tenemos exposiciones mensuales, estrenamos 2 artistas cada mes, y buscamos algo que sea interesante para los visitantes y llegamos a un acuerdo y los exponemos. Y la gente, por ejemplo, si hay una persona que quiere poder ir a las exposiciones o contactar con vosotros o yo qué sé, o simplemente exponer, o un artista que quiere presentaros su trabajo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, puede contactar fuera del mundo virtual, puede contactar con nosotros a través de Facebook, que tenemos página de Facebook, de Love and Love Factory, Events and Arts, que es la agencia que tenemos de eventos y de reuniones de arte. Y la galería es Love and Love Art Gallery, ahí también pueden contactar con nosotros, Lilaya o Bohemio, y nos ponemos en contacto rápidamente. Claro, porque vosotros, aparte de la galería, también hacéis eventos de otro tipo, ¿no? Sí, también ayudamos a otros scenes para hacer sus fiestas, para llevar cantantes, DJs, llevar artistas, ¿sabes? Intentamos diseminar todo lo que podemos el mundo del arte allá donde podemos abarcar. O sea que imagino que más de una vez me podrás traer aquí a los artistas que vas a presentar en tus proyectos. Claro que sí, siempre que quieras, un placer, un honor. Esa es la idea, justamente este programa se hace para eso. Perdona, Bohemio, un instante, que es que esto del directo... Oye, ¿qué pasa con la cámara 3? ¿Dónde está apuntando la cámara 3? ¿Quién es el que está llevando la cámara 3, por favor? ¿Quién se está haciendo cargo de la cámara 3? ¿A dónde está apuntando? ¿Quién está? Lo que se ha ido al baño, que está en el baño.
¿Cómo que está en el baño, chiquillo? Pero ¿cómo? Que estamos grabando, que estamos en directo aquí grabando. ¿Cómo que se ha ido al baño? Tenía que ir al baño, que tenía que ir al baño. Perdona, Bohemio, es que esto es lo que pasa con el directo, que es que no hay manera de... Y el primer programa, ya sabes, te ha tocado. Eso. Bueno, Bohemio, y otra cosa, la parte de diseñador, yo te he visto, o sea, nos conocemos casi desde que yo he nacido en Second Life, porque la verdad que has sido de las personas que bueno, por algún motivo pues conectamos desde el principio y hemos estado casi en todos los proyectos, por lo menos en mis proyectos has estado ahí presente y que te agradezco un montón. Pero siempre te he visto con unos diseños y unos modelos de ropa bueno, muy interesantes, ¿no? Y una vez hablando, yo también he hecho mis pinitos en el mundo del diseño y me comentabas que tú mismo te hacías, con ayuda obviamente a veces, con alguien que sabe más de diseño para Second Life, pero que eran cosas tuyas, que eran... ¿Cómo es esa parte tuya de diseñador de moda? Pues todo nace a raíz de la necesidad, porque claro... A mí me gusta pues identificarme con mi entorno, con lo que llevo, con quien me relaciono. Entonces buscas en el market una ropa que la que te sientas cómodo y no la hay, no la encuentras. Entonces de esa necesidad surgió la idea de empezar una línea de ropa para hombre. Y Lilaya es muy buena texturizadora, ella ha estado en el mundo del arte, ella ha trabajado también el arte, quiero decir, de pasarela. Y también ha tenido una tienda de ropa propia. Entonces con su ayuda y las ideas que tenemos, pues diseñamos camisas, pantalones para chicos. Pero ¿y eso aquí en Second Life o también en el mundo real? No, de momento solo Second Life. Eso en Second Life, joder, pues a mí sí. me parece... Mira, justamente yo estaba... Ya aprovecho, ¿no? Ya te tiro ahí la piedrecilla ahí para... Porque yo estaba buscando justamente marcas para que me ayuden a vestirme, porque ya sabes que yo soy un poco desastre, o sea, que en esto de... Entonces, claro, o sea, puede ser un buen sponsor, ¿no? Vuestra marca aquí para tener yo ahí mis modelitos, ¿no? ¿O no? Hombre, por supuesto. Todo se habla. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos con la pregunta personal, porque es la que tiene que ver justamente con tu nombre, porque tú eres Bohemio Love, o sea, que tienes la palabra bohemio por un lado y la palabra love por otro. Yo no es que sepa mucho inglés, pero bueno, que tiene que ver con el amor y tiene que ver con la libertad, ¿no? Por lo de bohemio. ¿Cómo es que elegiste ese nombre? Pues sí, por lo mismo, es un nombre un nick que me sigue ya de hace 9 años, que lo utilizo de hace unos 9 años, y básicamente es eso, es una expresión, un grito, ¿sabes?, de libertad, de ir un poquito a mi bola, hacer las cosas un poquito a mi criterio, y siempre con respeto, con educación, con solidaridad, y lo de love, pues es también lo que dice, es amor, pero amor al entorno, al planeta, al universo, a la estabilidad, ¿sabes? Por ahí ligué esos dos nombres en Spanglish y bueno. Claro. O sea, que no tiene que ver con el tema del ligoteo libre, o sea... No. Además se me da muy mal. Bueno, pues nada, Bohemio, muchísimas gracias por estar aquí en Entrevistas. Y ya sabes que tienes aquí tu programa para ti y todos tus artistas y tus proyectos. Y muchas gracias. Y la idea es justamente, bueno, pues tener aquí este trocito de televisión en Second Life, donde podamos presentar los proyectos de dentro y de fuera y hacer híbridos, ¿no? Y como puedes ver, tengo tu foto en la mesa. No sé si la estás viendo. Hombre, ¿has visto? Sí. Fans total tuyo, fans total aquí. O sea que, pues nada, Bohemio, muchísimas gracias por estar aquí en Entrevistas y hasta la próxima. Yo ya con Bohemio y con esta entrevista ya nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz semana. Chao, ser buenos y disfrutar de la vida. Hasta luego, chao.